Hebreos, amén, capítulo 12, versículo 25. Todos con su Biblia. Un llamado a escuchar la voz de Dios. Hebreos capítulo 12, 25. Dice así: en el nombre del Señor. Tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla. Una vez más, hasta ahí le vamos a dejar. Tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla. Amén. Tomen sus lugares en esta mañana. Y una vez más lo leo y dice su palabra: tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla. Amén. Dice la palabra también en Proverbios capítulo 4 versículo 20: hijo mío, atiende a mis consejos, escucha atentamente lo que digo, no pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. Amén. Una vez más, hijo mío, atiende a ¿qué? A mis consejos. Escucha, diga conmigo, escucha. Una vez más, escucha atentamente lo que digo. ¿Cómo debemos de estar atentos? Y no pierdas de vista mis palabras. Es decir, guárdalas ahí en tu bolsita, en un lugar ahí en tu casa. La palabra de Dios dice: guárdalas muy dentro de tu corazón. Un llamado a escuchar la voz de Dios es el tema. Dichosos, dice nuestro amado Yeshua, nuestro amado Jesús, dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Porque al escuchar la palabra, al guardarla dentro de nuestro corazón, eso tiene que dar un fruto. Y ese fruto es la obediencia. Diga conmigo, obediencia. Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Tú eres dichoso por el hecho de tomarte el tiempo de estar aquí escuchando la palabra de nuestro Padre. Tú ya eres dichoso porque estás atento, porque estás dispuesto, porque estás atendiendo a lo que Dios quiere hablarnos. Amén. Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. ¿Cuántos queremos obedecer a su palabra? Todos queremos obedecer de la palabra, pero realmente cumplimos con esa obediencia. Es complicado. Y hoy el Señor nos hace un llamado a escuchar la voz de Dios y atenderla. Amén. Tengamos cuidado de no negarnos, como iniciábamos, de no negarnos a escuchar quién está hablando. Usted no debe de ver a la hermana Odi. Usted no debe de quizás verla, de estarla viendo cómo viste, ¿verdad? De cómo estar atentos, de cómo habla, sino que estemos atentos a lo que la palabra del Señor nos dice. Amén. Amén. Escuchar la voz de Dios y tener cuidado de no negarnos a escuchar lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana. Amén. Una vez más, dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén, por esta palabra. Queremos que Dios nos escuche, iglesia. Te voy a decir algo: escuchemos primero a Dios. Queremos que Dios nos escuche. Escuchemos primero a Dios.
¿Cómo puedo escuchar la voz de Dios ignorando a quien habla aquí al frente? ¿Cómo puedo escuchar la voz de Dios? A través de la lectura. De esa manera vamos a escuchar la voz de Dios. Dios le dijo a su pueblo: si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá por cabeza y no por cola. Y siempre, diga conmigo, siempre estarás en la cima y nunca debajo. Esta era una promesa que Dios le hizo a su pueblo. Si escuchas los mandatos del Señor que te entrego hoy y los obedeces cuidadosamente, estarás arriba y no abajo. Esa era la promesa de Dios que tenía su pueblo Israel. Pero si te niegas a escuchar, si te niegas a obedecer, sobre ti caerán maldiciones. Qué fuerte palabra. Pero si el pueblo se negaba, sabía que sobre él vendrían muchas maldiciones. Y si usted lee, ¿verdad?, en la palabra de Dios, todas esas maldiciones que están escritas en la Torá, es sorprendente. El pueblo tenía que tener cuidado de obedecer lo que había escuchado. Dios quiere el bien para su pueblo, no quería el mal. Pero de alguna manera estos mandatos regían su vida. Estos mandatos les orillaban, ¿verdad?, a que no dejaran de buscar a Dios. Pero el pueblo, ¿verdad?, tenía como esa tendencia a siempre orillarse a caer lo malo, lo impuro. Pero Dios había dejado mandatos para que el pueblo se guiara cuidadosamente. Y entonces cuando alguien no cumplía, había desgracia en su familia, había desgracia en todos aquellos que le rodeaban. Porque a veces habían personas que no cuidaban esos mandatos, no escuchaban esos mandatos. Y la consecuencia del pecado traía maldición para ese pueblo. Esta era la condición del pacto que el Señor le encomendó a Moisés: escuchar y obedecer. Escucha y obedece las condiciones de este pacto para que prosperes en todo lo que hagas y te vaya bien. Si el pueblo estaba dispuesto a escuchar, a obedecer las condiciones del pacto, él prosperaría en todo lo que hiciera. Tomemos como ejemplo esto, mi amado hermano, porque también esta palabra es para nosotros. Que muchas veces en Año Nuevo, ¿verdad?, ya que estamos finalizando, yo quiero prosperidad. Pero ¿cómo vas a obtener esa prosperidad si no buscamos verdaderamente al Dios viviente? Hacer un pacto con Dios para que prospere, para que tú el día de mañana recibas esas bendiciones gratas para tu vida. Amén. En la semana llevaba a mi mamá con el doctor, con el doctor con el oftalmólogo, y pues yo la verdad sentí en mi corazón llevar a mi madre porque de verdad le veía mal sus ojitos, y estando ahí empezaron a revisar, duraron alrededor de casi 1 hora y media, y la doctora me sorprende y le dice a mi madre: señora, pero ¿con quién hace pacto usted que tiene unos ojos tan saludables a pesar de estar padeciendo la diabetes? Y a mí me sorprendió, dijo: yo hago pacto con Dios. Porque sabemos que cuando nosotros buscamos y tenemos ese sentir, ¿verdad?, de obedecer, eso
eso es la consecuencia, es el disfrute de lo que Dios tiene para nosotros. Salud, bienestar, prosperidad. Claro que sí, eso es el resultado de la obediencia. Y le daba gloria a Dios mi madre, y yo también gloria a Dios, porque a pesar de que lleva más de 15 años con esta enfermedad de la diabetes, Dios la ha guardado y mi madre ha sabido cómo guiarse por Dios. Eso es el resultado. Si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que hoy te entrega, Iglesia Manantial de Vida y todos aquellos que nos escuchan, el Señor te pondrá por cabeza y no por cola. Y estarás en la cima, joven, y nunca debajo, porque eso es una promesa, un pacto de Dios para su pueblo. ¿Cuántos dan alabanza a Dios con una ofrenda de palmas? Amén. Y hoy te hago ese llamado a escuchar la voz de Dios. ¿Qué significa escuchar? Significa prestar atención. Atención a lo que se oye. Y no solo eso, percibir. Diga conmigo, percibir. Percibir. Dios nos hace un llamado tanto individual como congregacional a esta escucha atenta de su voz por medio de las escrituras. ¿Cuántos traen su escritura? Vamos a seguir adelante, que todos compremos nuestra escritura, que es el propósito primero. Tengamos nuestra escritura, porque en ella vamos a encontrar esa voz, ese llamado para nuestra vida. Lo que yo escuche y ponga en práctica, diga conmigo, en práctica, repercute en todo mi entorno. Es decir, primero yo obedezco, practico la palabra y todo eso repercute con los que me rodean, ¿no es así? Repercute con mi familia, con mis hermanos de la fe. ¿Cuántos hermanos de la fe hay aquí? Amén. En mi trabajo, en mi escuela, con mis relaciones, con quien me relaciono. Cuando yo ponga en práctica todo eso, mi entorno tiene que cambiar, ¿no es así? Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Amén. ¿Estamos contentos? Amén, ¿sí? Escuchando la palabra. Y dice la palabra en Hebreos capítulo 12, versículo 14: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. 15. Cuídense unos a los otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida, un simple plato de lentejas. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar, a un lugar que arde en llamas, un lugar de oscuridad y tinieblas, rodeado por un torbellino, como le sucedió a los israelitas cuando llegaron al monte Sinaí. Ellos oyeron un imponente toque de trompeta y una voz tan temible que le suplicaron a Dios que dejara de hablar. 20. Retrocedieron tambaleándose bajo el mandato de Dios. Si tan solo un animal toca la montaña, deberá morir apedreado. Incluso Moisés se asustó tanto
tanto de lo que vio que dijo: estoy temblando de miedo. En cambio, ustedes han llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial y a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. 23. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada que habla de perdón en lugar de clamar por vergüenza como la sangre de Abel. 25. Tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla. Pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde los cielos. 26. Cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra, pero ahora Él hace otra promesa. Una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Eso significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. Diga conmigo: inconmovibles, inconmovibles, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible. Seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un Dios fuego que todo lo consume. ¿Cuántos dan alabanza? Amén. Vamos a darle fuerte ese aplauso a Dios. Escuchar la voz de Dios atentamente. Tengamos cuidado de no negarnos, dice su palabra, a escuchar la voz. Y lo primero que el Señor nos dice es: esfuércense en vivir en paz. ¿Qué nos dice? Que tenemos que esforzarnos en vivir en paz. Esforzarnos en vivir en paz con todos. ¿Qué significa vivir en paz? ¿Qué tengo que hacer para vivir en paz con todos? Gloria a Dios. La palabra de Dios dice: hagan todo lo posible para mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. ¿Qué nos corresponde a nosotros, mi amado hermano? Si estamos escuchando ese llamado de esforzarnos en vivir en paz. ¿Cuántos tienen paz? ¿Tienes paz con el que tienes al lado? ¿Tienes paz con el que está enfrente de ti? ¿Con el que está detrás de ti? Tienes que esforzarte en estar en paz con todos. Este es el llamado de Dios, a estar en paz unos con los otros. Vayamos a lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 2. Sean siempre humildes y amables. El que tienes al lado es humilde y amable contigo.
Sean siempre humildes y amables. ¿Tienes ahí un amable a tu lado? En tu casa tienes amables. Conoces a humildes. Tú eres humilde, tú eres amable. ¿Cómo te gustaría que te trataran? Así como tú tratas. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con los otros. ¿Hay pacientes en casa? Nos falta mucho por trabajar. El Señor nos dice: esfuérzate en vivir en paz. Eso es lo que el Señor nos dice, que nos esforcemos. Pacientes unos con los otros, tolérense las faltas por amor. Tengo que tolerar a mi hermano, a mi hermana por las faltas. Tolerar a mi hermano, a mi hermana por sus faltas. Tengo que ser paciente con ella, con él, tolerando las faltas. Y lo podemos ver en casa y lo podemos ver en nuestra iglesia, ¿verdad? Y el Señor nos hace ese llamado a escuchar su voz, a que seamos siempre humildes, que seamos amables, que seamos pacientes, tolerantes. Y luego termina diciendo: hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu, enlazados mediante la paz. ¿Estamos unidos, iglesia? ¿O usted tiene algo en contra de mí? ¿En contra del pastor? ¿En contra de alguien que está aquí? Allá en su familia, ¿tiene en contra de su papá, de su mamá, de sus hermanos? ¿Qué hay en nuestros corazones? Y Dios nos hace ese llamado y no es tan fácil. El Señor nos dice: esforcémonos. Diga conmigo: esforcémonos. Hagamos todo lo posible. Diga conmigo: hagamos todo lo posible. Si Dios está con nosotros y si tenemos presente lo que Dios nos está hablando y haciendo el llamado, créeme que lo vamos a poder lograr. La iglesia debe de estar unida de verdad, y demostrando a todos aquellos que llegan por primera vez a este lugar el amor de Dios en nuestros corazones, preocupándonos por los que hoy no están, quizás están festejando la Navidad, no sé. Pero creo que también eso nos corresponde, poner de nuestra parte. Seamos pacientes unos con los otros, toleremos nuestras faltas unos por los otros. ¿Cuántos están dispuestos a tolerarme? A ver, ¿estás dispuesta a tolerar al que tienes a un lado? Hermana, ¿está dispuesta a tolerar a sus hijas? A su esposa, a su esposo, a tolerarnos unos a los otros como iglesia. Yo recuerdo cuando llegué a la primera iglesia, el pastor nos hablaba mucho sobre la unidad de la iglesia. Y entonces nos hacía que hiciéramos una fila, un círculo, y que nos tomáramos de la mano. Y si te caía gordo el que tenías al lado, pues tenías que hacer lo posible de verdad por estar bien. Y comenzar a cantar: amémonos de corazón. No sé si recuerdan. No de labios solamente. A ver, que nos escuchen. Amémonos de corazón. Todos. No de labios solamente. Cristo vuelva para
para cuando Cristo vuelva nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo vuelva, para cuando Cristo vuelva nos encuentre bien unidos. Y luego cantaba esto el pastor: ¿cómo puedes tú orar? Uy, no. Enojado con tu hermano, con tu esposa, con todos. ¿Cómo puedes tú orar? Enojado con tu hermano. Y luego nos decía: Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no estás, exacto, si no estás arrepentido. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no te has arrepentido. Algo así, perdónenme los hermanos que me escuchan ahí. Pero qué fuerte, ¿verdad? Es fuerte, porque Dios nos hace ese llamado a ser humildes, a ser amables, a ser pacientes, a tolerarnos en amor, a mantenernos unidos en espíritu y enlazados mediante la paz. Mediante la paz. ¿Estamos contentos? Vamos a darle fuerte ese aplauso a Dios. Aleluya. De nada te va a servir, joven, escúcheme los jóvenes, de nada les va a servir que sean los más guapos si no tienen amor al prójimo. De nada les va a servir que sean los más inteligentes y no tengan paz con los demás. Que tengas una carrera, que tengas bienes, que seas de la élite. De nada te va a servir si no tienes paz con los demás. ¿No es así? Si no sabemos vivir en paz, saber escuchar la voz de Dios, el llamado de Dios a estar en paz con todos. Amén. Vamos entendiendo la palabra. Seguimos adelante. Llevar una vida santa, porque los que no llevan una vida santa, dice su palabra, que no verán al Señor. Eso dice su palabra. El salmista le dijo a Dios: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón y ponme a prueba, sondea mis pensamientos. Llevar una vida santa es agradar a Dios, y que nosotros podamos decir al Señor: examíname, Dios, ¿qué hay en ese corazón? Sondea mi corazón y ponme a prueba. ¿Cuántos quisieran decirle eso a Dios? Sondea mis pensamientos. Imagínense, si Dios pusiera al descubierto nuestros pensamientos, wow, sería un caos, porque nadie es perfecto. Y a veces nuestros pensamientos nos llevan a otras cosas que Dios no quiere. Pero es porque nosotros tenemos esa voluntad de estar en pensamientos no agradables. Examíname, oh Dios, sondea mi corazón y ponme a prueba. Sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. Qué maravillosa oración, ¿verdad? Tú puedes decirle al Señor con este salmo. No lo tengo anotado donde viene, búsquenlo. A ver, el salmista nos dijo: examíname, Señor. Podamos decirle a Dios: examíname, oh Dios, examíname, sondea mi corazón, ponme a prueba. Examina mis pensamientos, y si voy por el mal camino, guíame por el camino eterno. Guíame por ese camino. La palabra de Dios dice: sean santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Decía un pastor: hay un evangelio mezclado con el mundo.
Y es verdad, a veces hay un evangelio mezclado con el mundo, pero Dios quiere nuevamente ponernos en el camino perfecto. Si voy por el mal camino, Padre, guíame por el camino eterno. Levanta tu mano derecha y dile: si voy por el mal camino, Señor, guíame por el camino eterno. Díselo al Padre. Llevar una vida santa. Si voy por el camino mal, guíame por el camino eterno, Padre. Así es. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Seamos santos, dice su palabra. Sean santos, dice el Señor, porque yo soy santo y su pueblo tiene que ser santo. Número 3, cuidémonos unos a los otros. ¿Qué dice? Cuidémonos unos a los otros, para que ninguno deje de recibir la gracia de Dios. Dice su palabra que por gracia somos salvos por medio de la fe. Cuidémonos unos a los otros, mi amado hermano. Cuidemos unos a los otros. Que ninguno, es decir, que yo tengo que estar atento de mi hermano, de mi hermana, en que ella esté recibiendo ese favor, esa salvación cuidadosamente. Cuidar de todos aquellos que me interesan y de todos aquellos que lo necesitan. Amén. Cuidémonos unos a los otros. Gloria a Dios. Número 4, tener cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura. ¿Qué nos dice su palabra? Que tengamos cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa. ¿De qué? De amargura. La cual puede contaminar a los demás. Es decir, que la amargura es el pecado más contagioso. Cuidado, cuidado, diga conmigo, cuidado. La cual puede trastornar, y no solo eso, después de que trastorne a uno con ese brote de raíz de amargura, puedo yo envenenar a los demás, envenenar a muchos. Puede surgir celos amargos, puede surgir esa raíz de amargura. ¿A cuántos nos ha pasado? Quiero preguntarte. A todos quizás en algún momento nos pudo haber pasado. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 4, 31. Líbrese de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, seamos amables unos con otros, ya lo leíamos. Seamos de buen corazón, perdonémonos unos a los otros. ¿Qué va a vencer la amargura? El perdón. ¿Qué va a vencer la furia, el enojo, las palabras ásperas? El perdón unos a los otros. Un llamado a escuchar la voz de Dios. Que tengamos cuidado, porque la amargura es un pecado muy contagioso. Amargura es el pecado más fácil, decía un pastor, de justificar y el más difícil de aceptar. Claro que sí, porque yo puedo justificarme porque estoy así, porque estoy así de enojado, enojada. Pero es difícil de aceptar cuando ya estás enfermo de amargura. La amargura es una forma de depresión donde la persona se enfoca negativamente en el mundo exterior.
pensando que ha sido tratada injustamente. Amargura significa aflicción, sinsabor, disgusto, pesadumbre, melancolía. La amargura es el resultado de un resentimiento. Y entonces, hermanos, si usted tiene un resentimiento, no permita que su corazón se amargue. No permita, porque primero es a usted para que después llegue a los demás. Amén. Si usted tiene resentimiento, no permita que su corazón se amargue. ¿Qué tenemos que hacer? Perdonar. ¿Qué tenemos que hacer, iglesia? Perdonar. Y yo les invito a que escuchemos este llamado de Dios para que terminemos bien este año, ¿verdad? Y estemos en paz con todos. Estemos en paz con todos. El que no perdona, eso que hay en su corazón se convierte en ira o dolor. Después de eso, hermanos, sigue odio, la cual pasa a convertirse en amargura. Nadie puede ser feliz ni tener paz si hay amargura en el corazón, ¿no es así? Entonces, la palabra del Señor nos dice que nos libremos de todo eso, que quitemos todo eso. Por el contrario, seamos amables unos con los otros, que debemos de tener ese corazón que perdone unos a los otros. Amén. Gloria a Dios. Hagan todo lo posible, dice su palabra, y manténganse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Eso es lo que debemos de seguir. Amén. Y último, número 5, asegurar de no cambiar la bendición. Dile al que tienes a un lado, no cambies tu bendición por un plato de lentejas. Asegurar de no cambiar la bendición por un plato de lentejas. ¿Cuánto cuesta un kilo de lentejas? A ver. ¿Cuánto cuesta un platito de lentejas? Aquí las amas de casa. La Biblia es fuerte, dice, asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de ser el primer hijo varón por un simple plato de lentejas. La palabra del Señor nos dice que nos aseguremos de no cambiar, ¿verdad?, esas bendiciones por algo tan simple. Es decir, ser conscientes que podemos perder mucho si cambiamos las bendiciones por maldiciones. Porque la Biblia dice, asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano. Es decir, que no cambiemos, ¿verdad?, es las bendiciones de ser hijos de Dios por aquello. Gloria a Dios. Y después Esaú, que quiso recuperar lo que había perdido, ¿qué era? Demasiado tarde. Veamos como ejemplo esto. No sea demasiado tarde en recuperar lo que Dios nos ha dado. Y que a pesar de que lloró, que suplicó con lágrimas de amargura, él no pudo recuperar lo que Dios le había dado desde que nació, ¿verdad? Era demasiado tarde. Entonces Dios te hace un llamado a no cambiar la bendición que tienes, a no cambiar a tu familia, a no cambiar tus deseos, tus anhelos por un simple plato de lentejas. Estemos atentos al llamado, escuchando bien y en buen tiempo la voz de Dios.
¿Estamos escuchando la voz de Dios, hermano? ¿Estamos escuchando su palabra? Esa es la voz de Dios que tiene para nuestras vidas. Y quiero concluir en Hebreos 13:25. Una vez más dice su palabra: tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla, pues el pueblo de Israel no se escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal. Ciertamente nosotros no escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde los cielos. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agradezcamos a Dios adorándole con santo temor, con obediencia, hermano, y reverencia. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Tengamos cuidado de no negarnos a la obediencia, a todo lo que tú has escuchado en esta mañana. Todo esto lo pongamos en práctica. Todo estos mandatos, este temor a la obediencia. Moisés le habló a su pueblo. Ahora nosotros vivimos por gracia. Pero no hay que rechazar a aquel que nos habla desde los cielos, dice su palabra. Con santo temor, con obediencia y reverencia. El que atiende a la palabra prospera. ¿Tú quieres ser libre de cosas que hay en tu corazón? Dile al Señor: examíname, así como David. Escudriña mis pensamientos para que yo pueda ser prosperado cuando tú limpies lo que hay dentro de mí. Estamos recibiendo un reino inconmovible. Estamos recibiendo algo grande. Seamos agradecidos, adorándole con nuestro temor, con nuestro testimonio, con reverencia.